Capítulo 4. La primera lección. Texto del capítulo. La palabra del zorro, odiadlos, no se desvaneció. Se convirtió en una piedra angular en la oscura y silenciosa arquitectura de la nueva mente de Naruto. No era una orden que siguiera ciegamente, sino una verdad que reconocía. La crueldad calculada de la matrona, la mirada esquiva de las enfermeras, el miedo silencioso y sofocante de la aldea, era un sistema diseñado para quebrar el espíritu. El espíritu de Aiden, sin embargo, ya conocía bien el quiebre. Se había quebrado en una cama de hospital, poco a poco. Esta vez, el quiebre era externo y forjó una fría y firme determinación en lugar de desesperación. Tenía dos aliados, una bestia divina de odio y un sistema estéril de progreso. Utilizaría a ambos. Sus días transcurrían bajo un régimen brutal y autoimpuesto. La búsqueda diaria, fundación era su guía. Cada instante de vigilia lo dedicaba al arduo y monótono trabajo de ejercer dominio sobre su propio cuerpo. Dejó de malgastar energía llorando frustrado. Canalizó toda su fuerza de voluntad en el control motor. Se tumbaba boca arriba, mirando el rayo de sol que cruzaba el techo, y ordenaba a su brazo derecho que se elevara. Durante una hora, el movimiento era tembloroso y estremecedor, elevándose solo unos centímetros antes de desplomarse. El registro del sistema era un entrenador implacable. Comando motor. Activación del deltoides derecho. Tasa de éxito, 8%. Eficiencia de la vía neural, más 0,01%. Esfuerzo sostenido detectado. Vitalidad más 0,05. Las recompensas eran ínfimas. Para cualquier otra persona, no tendrían sentido. Para él, lo eran todo. Cada minúsculo aumento de un punto decimal en eficiencia de la vía neural era un pequeño paso para salir de la impotencia. Cada fracción de punto en vitalidad era un paso más lejos del bebé enfermizo que esperaban que fuera. Convirtió la hora de comer en un entrenamiento. En lugar de tragar pasivamente, se concentró en los músculos de la mandíbula y la garganta, intentando controlar el ritmo y fortalecer el acto. Transformó el cambio de pañales en ejercicios para fortalecer el tronco, intentando levantar las caderas con dificultad y temblor cuando la enfermera lo tocaba. Solo veían a un bebé inquieto. No veían la mente furiosa y concentrada que dirigía una sinfonía de ajustes biológicos microscópicos. Por la noche, se comunicaba con la oscuridad que lo consumía. No era una conversación. Era compartir un estado de ánimo. Empujaba la fría y vacía sensación de abandono del día hacia el sello. A cambio, una oleada de ira cálida y agresiva se filtraba a través de los barrotes, no lo suficiente como para influir en él, pero sí para sentirla. Un consuelo perverso. La furia del zorro era un horno, y Naruto, en su aislamiento emocional, ponía las manos sobre su calor. Estado de la interfaz Biju. Bucle de retroalimentación empática estable. Resonancia de emociones negativas del anfitrión. 34%. Advertencia. Una resonancia alta prolongada puede sintonizar el sello con el estado emocional del anfitrión. No comprendió del todo la advertencia, pero sí el principio. Él y el zorro se sintonizaban en la misma frecuencia, una de furia contenida y latente. Las semanas se convirtieron en meses. Su cuerpo creció más fuerte, más rápido que el de cualquier bebé normal. A los 5 meses, podía sentarse sin ayuda, con la espalda recta, y sus ojos azules escudriñaban su austera habitación con una mirada inquietante, impropia de un bebé. A los 7 meses, empezó a gatear. No el gateo torpe y exploratorio de un bebé, sino un movimiento deliberado y eficiente de un punto a otro de la cuna, con una coordinación de sus extremidades que hacía que alguna que otra enfermera que lo observaba se detuviera, frunciendo el ceño. El sistema reflejó su crecimiento. Nombre: Uzumaki, Naruto. Edad: 8 meses. Capacidad de chakra. Bloqueado, control de chakra. F. Vitalidad. C. Óptima para la edad, coordinación corporal. D. Más eficiencia neural. C. Era un atleta en el cuerpo de un niño pequeño. Y estaba aburrido. La misión diaria se había convertido en rutina, sus recompensas ahora eran mero mantenimiento. Necesitaba un nuevo desafío. Necesitaba tocar la energía que vibraba bajo todo en este mundo. Necesitaba tocar el chakra. No tenía a nadie que le enseñara. Ni pergaminos. Ni instrucciones. Solo el conocimiento teórico de Aiden, adquirido tras releer 1000 capítulos de manga, y los fríos diagnósticos del sistema. Empezó con la respiración. En su vida anterior, su respiración había sido entrecortada y débil. Ahora, era fuerte y profunda. Se sentó en el centro de su cuna, con las piernas cruzadas, una proeza de equilibrio que habría sido imposible para un niño normal, y cerró los ojos.
Ignoró los olores a antiséptico y a ropa hervida. Se concentró en su interior, más allá del latido de su propio corazón, buscando la sensación que describían los libros, la fusión de la energía física y espiritual. Durante días no sintió nada. Luego, una semana después de comenzar su meditación, sintió un espasmo. No en los músculos, sino más profundo. Un destello de calor, una ondulación bajo el ombligo, donde el sello permanecía latente. Desapareció tan rápido como llegó. Sensación de chakra detectada. Conciencia del huésped iniciada. Nuevo objetivo disponible. El primer ciclo objetivo. Generar conscientemente un ciclo completo de chakras. Recompensa. Desbloquea la estadística capacidad de chakra. Desbloquea la habilidad dentación de chakra. Básica. Este era el momento. El verdadero comienzo. Redobló sus esfuerzos. El destello se convirtió en un pulso ocasional. El pulso se transformó en un brillo tenue y constante que podía sentir en su mente, un pequeño y frágil manantial de energía azul que flotaba en la oscuridad de su mundo interior. Pero cada vez que intentaba extraer de ella, moverla, se le escapaba entre los dedos mentales como humo. Era exasperante. Su frustración era palpable. La dirigió hacia la foca, un silencioso gruñido de esfuerzo. La respuesta fue inmediata. Del vasto y oscuro océano de odio tras la jaula, una sola gota de energía roja y ardiente, llena de desprecio, se filtró. No entró por la puerta principal del sello. Fue como una mancha que se filtraba por una grieta en las tablas del suelo de su alma. Se mezcló con su propio y débil chakra azul. El efecto fue explosivo. Su propio chakra, antes inerte y difícil de comprender, de repente se sintió vivo, potente y ferozmente reactivo. Era como intentar sujetar a un gatito en un instante y a un cable de alta tensión al siguiente. Advertencia. Se ha detectado un chakra extraño en el sistema del huésped. Cantidad mínima. Origen. Kurama, mitad Yang. Efecto. La reactividad de los chakras nativos del huésped aumentó en un 1200%. La dificultad de control aumentó en un 500%. Naruto abrió los ojos de golpe en la penumbra de la habitación. Sus manos brillaban. No con una luz suave y controlada, sino con un aura parpadeante e inestable de azul pálido, salpicada de furiosas chispas rojas. Podía sentir la energía crepitando bajo su piel, ansiosa por liberarse, por destruir. No podía dejarlo salir. No podía realizar ningún jutsu. Tenía que contenerlo. Esta era su primera prueba de verdad. Apretando los dientes, los cuatro, volcó toda su fuerza de voluntad no en usar el chakra, sino en aplastarlo. Imaginó la interfaz del sistema como una represa física que se cerraba de golpe sobre el manantial. Luchó contra la agresiva y poderosa contaminación del zorro, obligando a la energía descontrolada a regresar a su origen. Fue una lucha silenciosa y titánica en el cuerpo de un bebé de 8 meses. Le brotó sudor en la frente. Un pequeño hilo de sangre le salía de la nariz por el esfuerzo mental. El brillo en sus manos se intensificó, luego se apagó y finalmente desapareció. Se quedó allí sentado, jadeando, completamente agotado. Se sentía vacío por dentro. Pero lo había logrado. No había perdido el control. Objetivo actualizado. El primer ciclo, completado. Recompensa otorgada. Capacidad de chakra desbloqueada. Capacidad de chakra. F+, sello modificado. Volátil habilidad desbloqueada. Detección de chakras, básica. Advertencia. Se ha detectado el uso no autorizado del chakra Biju. Integridad del sello. 99,97%. Se desaconseja su práctica. Una sonrisa sombría y triunfante finalmente apareció en el rostro de Naruto. No era la sonrisa alegre e inocente del chico que se suponía que debía ser. Era la sonrisa fría y satisfecha de un prisionero que acaba de afilar un cuchillo con una cuchara. Había aprendido su primera lección de verdad. No de un maestro bondadoso, sino de un demonio. El poder aquí no se trataba solo de tener energía. Se trataba de sobrevivir a ella. Su chakra no era puro. Era un pozo envenenado, explosivamente potente por la misma maldición que le otorgaba fuerza. Usarlo era como jugar con fuego. El control no provendría de la meditación suave. Provendría de una batalla de voluntades, librada en el silencio de su propia alma, con su cordura como campo de batalla. Bajó la mirada hacia sus manos pequeñas y de aspecto ordinario. Acababan de contener una tormenta. Ante sus ojos apareció una notificación de nueva misión, que brillaba con un tenue borde rojo que indicaba urgencia. Búsqueda crítica a largo plazo. El camino del domador objetivo. Lograr el dominio sobre el chakra Biju interior.
Prevenir la corrupción del sello. Primer hito. Mantener un ciclo de 10 segundos de chakras mixtos sin retroalimentación física. Recompensa. Habilidad manipulación de chakras volátiles. Básica, desbloqueo de subsistema análisis de arquitectura de sellos. Consecuencias de la falla. Degradación del sello, influencia de Biju, subsunción del huésped. Naruto volvió a cerrar los ojos, no para dormir, sino para planear. El orfanato creía estar criando un arma dócil. El zorro creía estar corrompiendo un recipiente débil. Ambos estaban equivocados. Estaba construyendo algo completamente distinto. Un punto decimal robado, una nariz ensangrentada, una chispa de energía demoníaca a la vez. Capítulo 5. El ojo vigilante. Texto del capítulo. Las estaciones cambiaban, marcadas únicamente por el ángulo cambiante del rayo de sol en el suelo. Naruto era un fantasma en la maquinaria del orfanato de Konoha. Su mundo se había reducido a una brutal trinidad: la cuna, el sistema y el Biju. Su progreso fue una revolución silenciosa y secreta. La búsqueda crítica a largo plazo. El camino del domador regía su existencia. Cada noche, tras desvanecerse los pasos de la última enfermera, se sentaba en una quietud perfecta e inquietante y convocaba la tormenta interior. Trazaba un hilo de su propio chakra azul y, con deliberación y cuidado, provocaba el sello. No lo suficiente como para que se filtrara, sino para extraer una pizca de esa energía roja corrosiva, una cucharada de veneno para mezclar con su pozo. La primera vez que intentó alcanzar el hito de los 10 segundos, su brazo izquierdo se convulsionó con tanta violencia que se mordió el labio. El registro del sistema mostró el siguiente mensaje: fallo. Retroalimentación física, espasmo muscular. Integridad del sello, 99,95%. Se limpió la sangre con la manga y lo intentó de nuevo. Aprendió a base de dolorosos ensayos y errores. El chakra del zorro no solo era poderoso, era sensible. Se resistía, contraatacaba, lo tentaba. Le susurraba promesas silenciosas de un poder más fácil si dejaba de luchar contra él. Se negó. Su control no se basaba en la amistad ni en la comprensión, todavía no. Se trataba de una dominación pura y brutal. Era como un jinete domando a un semental salvaje, y el semental estaba hecho de odio y fuego. Tras 47 intentos fallidos a lo largo de 3 semanas, lo logró. Durante 10 segundos completos, un aura estable y brillante de color azul con destellos carmesí cubrió su mano sin el menor temblor. El esfuerzo lo dejó empapado en sudor frío y con la vista borrosa. Hito alcanzado. El camino del domador, primer hito. Recompensa otorgada. Habilidad, manipulación de chakras volátiles, básica. Recompensa otorgada. Desbloqueo del subsistema, análisis de la arquitectura del sello, una nueva capa de su interfaz floreció. Esquemas del sello de los 8 trigramas, de una complejidad asombrosa, aparecieron en su mente. No podía comprender la mayor parte. Era como un campesino medieval mirando un diagrama de física cuántica, pero podía ver puntos de tensión. Pequeños nodos donde su chakra y el del zorro chocaban entre sí. Podía ver el porcentaje de integridad en tiempo real, observar cómo disminuía ligeramente cuando se esforzaba demasiado y cómo se estabilizaba cuando encontraba el equilibrio. Ya no era solo un contenedor. Se estaba convirtiendo en el ingeniero de su propia prisión. Su entrenamiento físico se intensificó. La búsqueda diaria se había transformado en régimen diario. Fundamentos corporales, con subobjetivos de fuerza, flexibilidad y coordinación. A los 14 meses, parecía un niño pequeño sano. Pero cuando nadie lo veía, hacía flexiones perfectas y silenciosas contra la barandilla de la cuna, moviendo sus pequeños brazos con el ritmo de un soldado. Practicaba mantenerse de pie sobre un pie, adoptando posturas que pondrían a prueba el equilibrio de un genin. Sus estadísticas eran testimonio de una voluntad que se resistía a la infancia. Vitalidad. B. Pico para la edad, coordinación corporal. C. Más eficiencia neural. B. Capacidad de chakras. E. Volátil, habilidades. Detección de chakras, básica, manipulación de chakras volátiles, básica, era un prodigio por mérito propio. Y empezaba a llamar la atención. Todo empezó con las enfermeras. El murmullo en la sala de descanso del personal se fue apagando. Nunca llora. Ni siquiera cuando está enfermo. Te observa. No como un niño, sino como si te estuviera evaluando. Intenté hacerle cosquillas la semana pasada. Solo miró mi mano. Me sentí ridícula. Y luego con frío. La política de cuidados distantes de la jefa de enfermeras había creado algo que ella no había previsto. Un niño tan reservado que resultaba inquietante.
Los informes, como era obligatorio, fueron llegando a sus destinatarios. De la directora al director del orfanato. Del director a la oficina de administración civil. Y de ahí, en un memorándum redactado sin mayor trascendencia, al escritorio del Hokage. Sujeto: Uzumaki, Naruto, Sala 7, Orfanato, Observación. El sujeto presenta rasgos de desarrollo atípicos. Habilidades motoras marcadamente avanzadas. 0 casos de vocalización o expresaciones emocionales apropiadas a su edad. El personal reporta un silencio inquietante. Se recomienda una evaluación discreta. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, sentía el peso de los años cada vez con mayor intensidad con cada informe. El humo de la pipa en su oficina no lograba calmar el viejo dolor en su corazón. El memorándum sobre Naruto yacía frente a él, junto a un archivo marcado como Minato y Kushina. Los rostros sonrientes en las fotos lo acusaban. Lo había prometido. Les había prometido a Minato y Kushina, moribundos, que su hijo sería considerado un héroe. Había fracasado. Lo mejor que pudo imponer fue un compromiso cruel y silencioso. El niño sobreviviría, sería alimentado y tendría un techo, pero estaría aislado del odio de la aldea, y de su amor. Era la política de la supervivencia, y tenía un sabor amargo. Pero esto, un silencio inquietante, habilidades avanzadas, no encajaba. Un niño desatendido debería ser débil, retraído, emocionalmente inmaduro. No extraordinariamente coordinado y silencioso. La culpa y el deber luchaban en su interior. Se había mantenido a distancia, como un guardián en la sombra. Era hora de mirar. No fue como Hokage. Fue como el viejo Sarutobi, con túnicas sencillas, usando un jutsu de transformación básico para parecer un funcionario del consejo, de visita y de carácter afable. La matrona se mostró desconcertada y servil. Por supuesto, honorable señor, por aquí. Es un niño muy bien educado. Hiruzen la siguió hasta una puerta al final de un pasillo silencioso. Ella la abrió y retrocedió, como si se resistiera a entrar. La habitación era austera, limpia, aséptica. Y en el centro, en una sencilla cuna de madera, estaba sentado Uzumaki Naruto. El niño no estaba jugando. No estaba durmiendo. Estaba sentado con las piernas cruzadas justo en el centro del colchón, con la espalda recta y los ojos cerrados. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. Respiraba de forma lenta, pausada y rítmica, un ritmo que impactó los sentidos de Hiruzen como un golpe físico. Eso es, un patrón de respiración meditativa. Uno básico que se enseña en la academia para enfocar la mente. ¿Cómo? Como si presintiera la intensidad de la mirada, Naruto abrió los ojos. Hiruzen había mirado a los ojos de criminales de rango S, de camaradas moribundos, del mismísimo Nueve Colas. Pero la mirada que ahora se encontró con la suya le produjo un escalofrío inesperado. Eran los brillantes ojos azules de Minato. Pero la luz en ellos no era la cálida determinación de Minato ni la ardiente pasión de Kushina. Era una calma profunda y serena, una quietud observadora. No había curiosidad, ni miedo, ni la alegría infantil ante un rostro nuevo. El chico lo miró, a través del jutsu de transformación, y simplemente, lo reconoció. No hubo reconocimiento del Hokage. Pero sí una profunda e inteligente comprensión que no debería existir en un niño de menos de 1 año y medio. Hola, pequeño, dijo Hiruzen, aunque su voz de anciano bondadoso sonaba hueca incluso para sus propios oídos. Naruto no sonrió. No apartó la mirada. Asintió lentamente una sola vez, como si aceptara un informe de un subordinado. Luego, su mirada se dirigió brevemente a la matrona que acechaba en el umbral, y un destello cruzó por sus ojos azules, un atisbo de frío reconocimiento que se desvaneció tan rápido como apareció. Hiruzen sintió un nudo en la garganta. Lo vio. No era odio. No era miedo. Era desprecio. Un desprecio puro y absoluto hacia la mujer que representaba su fría prisión institucional. Era una emoción demasiado antigua para el rostro que la reflejaba. Hizo algunas cortesías, le hizo preguntas a la matrona, mientras sus sentidos, finamente afinados durante décadas de guerra y liderazgo, se extendían. No estaba usando la percepción activa del chakra, que podía detectarse y asustar a lo que fuera, pero sintió el aire de la habitación. Estaba cargado. Inmóvil, sí, pero con un potencial, como el instante previo a un rayo. Y debajo de todo eso, tan profundo que era casi subconsciente, sintió un leve y lejano retumbo. Una resonancia familiar y odiada, oculta pero presente. El zorro estaba callado. Pero el niño era un vacío. Un vacío tranquilo, controlado, terriblemente consciente.
Se marchó poco después, con la mente acelerada. Los informes estaban equivocados. Esto no era un acontecimiento atípico. Esto era una anomalía. De vuelta en su oficina, restó importancia a la transformación, contemplando el monumento al Hokage. El rostro impasible de Minato observaba serenamente la aldea. ¿Qué le ocurre a tu hijo, Minato? Susurró a la habitación vacía. ¿El sellado tuvo algún efecto mayor del que creíamos? ¿O se trata de algo completamente distinto? Pensó en la postura del niño. Su respiración. Sus ojos. Esto no era obra del zorro de 9 colas. La influencia del zorro era la rabia y la destrucción. Esto era disciplina. Esto era propósito. Alguien, o algo, estaba entrenando a ese niño. ¿Pero cómo? En esa habitación cerrada con llave, con solo cuidadores hostiles. Un pensamiento oscuro y paranoico, fruto de su larga vida en las sombras, se coló en su mente. ¿Podría ser otro testamento? ¿Un fragmento de conciencia sellado junto al zorro? ¿O algo más antiguo? Tomó una decisión. La política de observación distante era insuficiente. Necesitaba saber qué crecía en la tierra oscura de aquel orfanato. No intervendría todavía. El riesgo político era aún demasiado grande, pero vigilaría. Atentamente. Formó un sello con la mano. En una bocanada de humo, apareció un único agente de Anbu con una máscara de cuervo, arrodillado en silencio. Tengu, dijo Hiruzen con la voz dura y monótona del dios Shinobi. Nueva misión. Observación prioritaria. Sujeto, Uzumaki Naruto. Debes observarlo desde la máxima distancia. No interactúes. No te dejes detectar. Informa de cualquier cosa fuera de lo común. Sus movimientos, sus rutinas, cualquier señal de instrucciones. ¿Entendido, Okage-sama? La voz del Anbu quedó amortiguada por la máscara. Parámetros para fuera de lo común. Hiruzen se encontró con los agujeros vacíos de la máscara, con la imagen de aquellos antiguos ojos azules grabada a fuego en su mente. Todo, dijo en voz baja. Todo en él es fuera de lo común. Infórmenlo todo. Cuando los Anbu desaparecieron, Hiruzen se dejó caer en su silla. Había esperado ver a un niño al que pudiera proteger desde lejos. Había visto una caja de rompecabezas y, temía, dentro de ella había un reloj que marcaba las horas. Él no sabía que, en la silenciosa habitación, Naruto había sentido el leve y profesional contacto del chakra de un sensor proveniente del visitante. El sistema lo había registrado. Escaneo detectado. Detección de chakras de bajo nivel. Origen. Visitante, discurado. Nivel de amenaza. Insignificante. Intención. Evaluación. Inferencia. La autoridad municipal está al tanto de las anomalías. Es probable que la observación aumente. Naruto cerró los ojos de nuevo y retomó sus ejercicios de chakra. Una leve y forzada sonrisa asomó en sus labios. No era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un jugador que acaba de ver a su oponente realizar su primer movimiento predecible. El juego, al parecer,